Hola, hola, hola. Yo no sé si hay alguien ahí, si se me ve, no se me ve. Vale, creo que sí, que estoy conectada. Vale, perfecto, bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Yo creo que sí. Perfecto, gracias. Gracias. Pues gracias a todos por conectaros en este live. Como os anuncié, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de hambre. Y bueno, como esto va a estar 24 horas, yo empiezo, ¿vale? Vamos a por el tema. Hola a todo el mundo. Y nada, si tenéis tiempo para verlo, ¿vale? Bueno, ¿cómo surgió un poco esto? El otro día estaba en un parque y, ostras, sabéis que estoy aquí viviendo en San Francisco, la primavera ya está preciosa y pues, estaba rodeada de árboles y fue como, wow, qué bonito, ¿no? O sea, estoy llenando mis ojos de belleza. Y en ese momento, inconscientemente, aunque luego lo hice consciente, dije, ostras, estoy llenando mi hambre visual, ¿no? Y dije, ay, voy a compartirlo con la gente de Instagram. Entonces os pregunté un poco si sabíais lo que era hambre visual. Un poco el resultado de la encuesta fue que un 65% no conocía lo que era el hambre visual, así que dije, oye, pues me animo y explico un poco los diferentes tipos de hambre, ¿no? Un poco el objetivo de explicar los diferentes tipos de hambre, porque al final yo cuando vi que había muchos más tipos de hambre del habitual, pensé, bueno, ¿y de qué me va a servir saber que hay diferentes tipos de hambre, ¿no? Pero la verdad es que ayudarnos a tomar conciencia de cuáles son los tipos de hambre te ayuda a saber si realmente es hambre real o lo que necesitas satisfacer es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de hoy es plantearos estos tipos de hambre, que ya os avanzo que son 7 tipos de hambre, aunque como todo esto no es una ciencia exacta ni cerrada, sino que, oye, os invito también a que me comentéis también si habéis experimentado otros tipos de hambre de los que voy hoy a explicar, ¿no? Para empezar, esto de los 7 tipos de hambre no es algo que me haya inventado yo. Todo este origen viene de una autora y maestra zen que se llama Yang Chosen, que tiene unos libros fantásticos como uno es Comer Atentos, que sigue mucho pues, la filosofía del mindful eating. Y nada, yo voy a exponer un poco cuál es un poco su filosofía acerca de estos 7 tipos de hambre, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primero, que es el hambre visual, ¿vale? Así que este es el que yo el otro día os recordé de qué es el hambre visual. El hambre visual es algo muy, muy, muy simple, que seguro que vais a detectar muy rápido cuando os lo diga, que es el como por los ojos, ¿no? Es el... Ostras, es que solo con mirarlo ya me viene hambre, tengo hambre. Sería muy buen ejemplo, sería cuando estamos a lo mejor en un restaurante, ya hemos comido nuestro primer plato, nuestro segundo, y oye, ya estamos como muy llenos, pero de repente pasan con el carrito de postres, ¿no? A veces pasan por allí y ostras, es que ves unos postres pues, con una pinta espectacular, ¿no? Y pides postre. Y en realidad tú no tenías hambre, o hambre real, pero lo que viene pues es este hambre pues, de la vista, ¿no? Y esto no es bueno ni malo, simplemente es todos estos ejercicios de los diferentes tipos de hambre los hacemos para satisfacer, ¿no? Nuestra curiosidad o nuestra hambre visual. Esto no significa que nadie nos esté engañando en este caso, sino simplemente que pasamos de tener la atención a nuestra hambre verdadera, a nuestra hambre de verdad, a pues, dejarnos llevar por este estímulo visual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos satisfacer esta hambre visual y no siempre tirarnos, ¿no? a lo que vemos bonito, que es bueno? El problema es cuando siempre, siempre que tenemos un plato bonito, pues no podemos contenernos y comemos, ¿no? Pues una de las cosas es saciarnos con belleza visual, ¿no? Empezando también por nuestros propios platos, ¿no? Y esto también lo aprendí del curso de Mireia Hurtado, con el que me formé en Mindful Eating, que os la recomiendo muchísimo que la sigáis. Mindful Eating, Mireia Hurtado Mindful Eating creo que es. Ella fue mi maestra en todo esto y esto lo aprendí en su curso.
que deberíamos tratarnos muchas veces como un invitado, ¿no? Ponemos muchas veces un plato precioso a alguien que viene a comer a casa, pero cuando nos lo preparamos nosotros, pues bueno, es como que lo cogemos directamente de la sartén y pum, ¿no? Sin dedicarnos un poco a cuidar ese plato, ¿no? Visualmente. Así que no es solo poner un plato bonito para nosotros, sino también nutrirnos de cosas bellas, ¿no? Imaginaros que solo viéramos cosas feas en nuestra vida, pues obvio que cuando veo un postre bonito voy a querer comérmelo, ¿no? Así que es un poco cuidar este hambre visual pues con todo tipo de belleza, ¿no? Preguntaros un poco si vuestros ojos ven belleza, ¿no? Por eso también os decía, o yo me preguntaba si tenéis oportunidad durante vuestra semana de rodearos de belleza visual, ¿no? No solo de, pues oye, del ordenador a casa, moto, coche, yo creo que eso no es natural para nuestra vista, sino el tener un poco de perspectiva, ¿no? Mirar más allá, mirar más allá de lo que tengo delante, que tengo un muro, sino ostras, que nuestra vista se vaya muy lejos y a ver qué descubre. Así que es muy importante llenar sí, deberíamos tratarnos como un invitado, totalmente, ¿no? Y esto ya lo veremos para otros tipos de hambre. Pero deberíamos tratarnos como un invitado, ¿no? Poner esa velita también, y no siempre podemos, pero todo eso suma para cubrir esta hambre visual, ¿vale? Lo tenemos, el hambre visual, ¿sí? Esta es la primera de las hambres que deberíamos alimentar nuestra mirada con cosas hermosas. Belleza visual, totalmente, ¿vale? Otro tipo de hambre sería la olfativa. Y esto también es muy conocido como el huele que alimenta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y hay muchísima razón. Y de hecho el hambre olfativa es mucho más poderosa que el hambre luego que veremos que es el hambre bucal, ¿no? El hambre olfativa nos puede, ¿no? Con esto juega mucho también el marketing, ¿no? Pues porque nos ponen olores en tiendas muchas veces pues para atraer nuestra atención y bueno, es algo que también tenemos que tener presente. A veces vamos caminando por la calle, olemos, ¿no? El que para mí se me hace muy presente es el olor, por ejemplo, cuando están haciendo crepes, es un olor muy muy fuerte y, ostras, el huele que alimenta, y voy y me pido un crepe o una crepe cuando en realidad quizás no tengo hambre. Y lo vuelvo a decir, no es que sea malo o bueno, no es mejor ni peor, simplemente yo creo que toda esto que estoy explicando lo que nos ayuda es a tomar conciencia de si realmente tengo hambre de verdad o es que es mi olfato el que está un poco guiando, ¿no? ¿Cómo cubrir este hambre olfativa sin irnos pues, a comer cualquier cosa cada vez que lo olamos? Pues oliendo nuestros propios platos, ¿no? Desarrollando un poco esta capacidad olfativa. Yo esto es uno de los hábitos que me quedaron del curso que hice de Mindful Eating, que fue el de oler el plato, ¿no? Sabéis que Mindful Eating es como prestar atención a lo que estamos comiendo y aplicar como todos nuestros sentidos. Para mí este es el que creo que me quedó más, y es el de coger tu plato, olerlo, ¿no? Y oye, pues nutrir, o sea, te viene ya una nutrición solo oliendo los platos, además de que valoras mucho más lo que estamos comiendo luego, ¿no? Porque muchas veces es que nos lo ponen en el plato, ni lo miramos, ni lo olemos, nos lo ponemos directamente a la boca y hay veces que es que ni notamos lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, algo que nutre nuestra hambre olfativa es ser conscientes de los olores que se nos van despertando y poner el foco, poner la atención, ¿vale? Me gustaría también que me dijerais si habéis experimentado algún tipo de hambre de estas que estoy diciendo. Cualquier pregunta que tengáis, pues la podéis dejar por aquí, yo más o menos voy leyendo, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de hambre que ya me he avanzado antes, que es el hambre bucal, ¿no? O el hambre de boca. Y este es el hambre de cuando nuestra boca necesita algo concreto, ¿no? Hay veces que tenemos un hambre de verdad, pero no nos apetece algo, por ejemplo, crujiente, sino nos apetece algo pues más fresquito o algo más como sedoso al paladar, ¿no? O sea, algo blando, ¿no? Entonces, el hambre bucal la boca es increíble, ¿no? O sea, nacemos y es como este sentido que
es muy potente a lo largo de toda la vida. Pues eso, nacemos y ya bien nos enganchamos, ¿no?, al pecho de nuestra mamá, si es posible, y siempre hay una conexión emocional también con la boca, ¿no? Puesto que lloro, me dan comida y me calmo. Entonces ahí hay también una conexión emocional con todo lo de la boca. Andrea, de Demasiado al Orgasmo, que la veo por aquí conectada, también podría decir mucho de toda esta parte que es tan instintiva y que tenemos que cubrir en muchos aspectos, ¿no? Y la comida es uno de ellos. La comida o estas texturas que necesita nuestra boca deben ser satisfechas, ¿no? O sea, y a lo mejor os ha pasado, ¿no?, que os operan de una muela, os operan de algo y solo podéis comer cremas, ¿no? Y bueno, el primer día bien, otro día también, pero ya hay un momento que dices, estoy cansada de crema, quiero coger un bocadillo o quiero coger una manzana y masticarla, ¿no? Debemos darle las diferentes texturas a nuestra boca, ¿no? Cuando siempre le damos ensalada, se cansa y aparte nuestra boca nos va a pedir más porque se está acostumbrando, pero en realidad no la estamos saciando con la textura que toca en ese momento. Entonces, muchas veces también lo que hacemos es como poner muchas cosas en el plato para que sea como un festival de explosión de sabores, cuando en realidad, yendo a lo más básico, cogiendo un alimento y diciendo, ostras, ahora necesito algo crujiente, ¿qué me apetece que cruja? Pues le doy eso en concreto, ¿no? Tampoco hace falta llenar el plato de 1000 historias, montar una crema con picatostes para que lo tenga todo. Si te apetece, sí, pero si no, no. O sea, al final es darle a tu boca lo que en ese momento necesita. Y un ejercicio que para mí fue brutal de este curso de Mindful Eating que hice en su momento fue que nos dieron una patata frita. Yo no lo sabía, o sea, nosotros estábamos con los ojos tapados y nos dieron una patata frita. Y nos dijeron, no, perdón, sí que teníamos los ojos tapados, pero sí que sabíamos que nos iban a dar una patata frita, ¿no? Una patata de bolsa. Teníamos los ojos tapados y llegó mi turno y me dejaron una patata. Pero era una patata peculiar, era una patata que estaba mojada. Una patata mojada en agua. Entonces me la metí en la boca y era como, qué asco, ¿no? O sea, patata mojada. ¿Qué había pasado? Pues que esa parte crujiente que mi boca pedía, que además quería, pues no se estaba dando, ¿no? No era una patata crujiente, por lo tanto era realmente asquerosa. Y luego te paras a pensar y dices, es que lo de las patatas fritas, o al menos en mi caso, y un poco el debate que salió allí fue como, es que las patatas fritas tampoco son tan buenas, o sea, lo que es bueno es el crujir y la sal que hay, ¿no? Pero patata, gusto a patata, tampoco es que tenga mucho, ¿no? Así que muy, muy buen ejercicio ostras, como algo que era tan crujiente y mi boca quería algo crujiente, pues al verse mojado por agua era como que ya no lo quería, ¿no? Entonces, bueno, el hambre bucal se sacia dándole toda variedad de texturas a tu boca, ¿no? Y al preguntarte qué necesita también mi boca. Hay veces que es verdad que estar todo el día con algo en la boca, bueno, no es que sea malo, pero al final también le estás acostumbrando a tener siempre un estímulo y a veces perdemos un poco la noción de que necesitamos estar masticando, ¿no? Entonces yo me pararía a pensar un poco, bueno, esta hambre bucal, ¿cómo la puedo satisfacer según qué es lo que me pida en ese momento? ¿Vale? ¿Os va pasando esto de el hambre visual, olfativa y bucal por ahora? A ver si me contáis alguna cosa. Y si no, pasamos a ver qué me dicen por aquí. Tanto hablar de la patata, estoy abriendo una bolsa de patatas. Soy mala alumna, pero con conciencia. Bueno, esto también pasa, que ahora os estáis imaginando la bolsa de patatas o lo que os estoy diciendo. También ahí en España es vuestra hora de cenar, aquí en California es nuestra hora de comer. O sea que ya entiendo que se esté abriendo todo esto. Pero esto, fijaros, es un hambre también un poco, sí, entre visual, también mental, que hablaremos luego. Y sí, un poco porque os lo estáis imaginando, ¿no? Y aparte os lo estoy describiendo y quizás esté bien. Está bien, Andrea, que comas esa bolsa de patatas, pero como estamos en una sección de Mindful Eating, te pido que que lo hagas con consciencia, como estás diciendo, y que intentes valorar ahora qué tipo de hambre estás teniendo, ¿vale? Si es visual, olfativa, y vamos a ir viendo las demás, ¿vale? El siguiente tipo de hambre es el hambre de estómago, ¿vale? ¿Qué es el hambre de estómago? El hambre de estómago sería como el hambre más real, ¿no? Es el hambre de que te cruje el estómago te está pidiendo, pues eso, a rugidos, hambre, ¿no? Tengo hambre de verdad.
muchas veces se confunde a veces con ansiedad, ¿no? Entonces, este tipo de hambre, yo primero, antes de decir si es hambre de estómago o no, lo que intentamos es ver los otros tipos de hambre y a veces descartando que no es visual, que no es olfativa, que no es bucal, que no es todo el resto de las que hablaremos, pues digo, ostras, sí, es hambre de estómago, ¿no? Muchas veces lo notamos cuando cambiamos de hábitos y muchas veces cuando ahora cambiamos la hora lo vamos a notar, ¿no? Pues porque estamos acostumbrados muchas veces a comer a las 2 de la tarde, ¿no? En punto, y como hemos cambiado la hora, nos viene hambre un poco antes o un poco después, ahora no sé cómo hemos cambiado el horario, pero es porque hay una serie de hábitos muchas veces y el hambre ya pues, nos está crujiendo, ¿no? Un poco. Bueno, es ahí cuando la detectemos es darle alimento. Darle alimento porque mi estómago lo está pidiendo. Vuelvo a decir, hay veces que se confunde con ansiedad, ¿no? O a veces nos ruge el estómago porque estamos con nervios y no es hambre. Entonces, por eso hay que... O sea, aunque sea la más obvia, muchas veces la que menos detectamos. Porque todas las otras pueden al hambre de... O sea, superan al hambre de estómago. Digamos, y luego lo veremos, que el hambre visual, la mental, que es la que vamos a hablar luego, y la de corazón, que es otra, son las más poderosas, ¿no? Las que van por encima de todas. ¿Vale? Así que un poco también para saber si realmente es hambre de estómago de verdad, un ejercicio que muchas veces propongo es el parar un momento y evaluar del 0 al 10 cuánta hambre real o de estómago, como lo queráis decir, tengo, ¿no? Entonces, pues lo podéis hacer antes de un restaurante, o ahora, Andrea, tú que te estás comiendo ahí las patatas, pues pensar del 0 al 10 cuánta hambre real tengo en este momento, ¿no? Siendo 0 no tengo hambre real nada, pues porque acabo de comer o porque hoy estoy saciada, y 10 sería pues me muero de hambre porque estoy a punto de desmayarme si no como algo, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio nos ayuda un poco también a ser conscientes del hambre de verdad que tengo. Y es un muy buen ejercicio para hacerlo antes de comer, y muchas veces cuando estamos en un restaurante, antes de pedir postre, también volver a hacer este ejercicio. Si sigo teniendo hambre, porque mi hambre sigue siendo un 8, bueno, voy a pedir este postre. Que mi hambre es un 3, mi pregunta es, ¿por qué tengo que comerme el postre aunque venga incluido en el menú, ¿no? Quizás lo puedo guardar y lo puedo guardármelo para merendar o... Bueno, entonces... Evaluar en una escala de 0 a 10 nuestra hambre real nos ayuda mucho a tomar conciencia de si es hambre de verdad, ¿vale? Esta es de las más obvias, pero de verdad que es las que muchas veces menos caso hacemos, ¿no? Pasamos a otro tipo de hambre, que esta es la quinta ya, es el hambre celular. Que esta es bastante complicada de detectar si no tenemos conciencia también un poco de lo que necesita nuestro cuerpo. El hambre celular es muchas veces ostras, es que mi cuerpo necesita ahora, pues no sé, a veces nos pedimos pasta, ¿no? Necesita pasta. Pero no es porque sea visual, no es porque lo hayas olido, no es porque te lo estés imaginando, sino porque realmente tu cuerpo a lo mejor te pide hidratos y tu cuerpo te los pide pues porque a lo mejor hay una carencia de hidratos. Aquí el hambre celular, por ejemplo, necesitamos a veces minerales, ¿no? Necesitamos proteína, y es como que el cuerpo, de alguna manera, inconscientemente lo hace, pero muchas veces si no paramos a escuchar esta parte de inconsciencia, ¿no? Ostras, esta parte inconsciente que me está pidiendo, si no lo vuelvo consciente, pues puede pasar el hambre visual por delante y entonces acabo pidiendo otra cosa cuando en realidad debería estar pidiendo lo que necesita mi cuerpo, ¿no? Muchas veces la sed vendría a ser un tipo de hambre celular, aunque hay gente que lo separa y dice que es otro tipo de hambre, ¿no? Pero muchas veces confundimos el tener sed con hambre. Y ahora digo, no, hombre, no, cuando tengo hambre, y cuando tengo sed. Pero es que muchísimas veces es mi cuerpo necesita beber. Y hay veces que tomando un vaso de agua cambia la sensación de, pues ostras, es que no tenía hambre, tenía sed. Y no hablo de beber un vaso de agua para cubrir tu hambre real, no, porque esto no es manera de engañar a nadie ni a ningún tipo de hambre, y menos al hambre real. Sino que estoy bebiendo agua porque mis células, que por eso es el hambre celular, están pidiendo que necesitan pues saciar el agua, ¿no? Todo lo que me satisface con el agua. Entonces aquí sería un poco mirar hacia adentro y decir, ¿qué necesita mi cuerpo? Y ya digo que a veces lo hacemos de una manera inconsciente, el me apetece esto, pero hay que discernir entre el me apetece porque me lo he imaginado o porque hay otro tipo de hambre en medio, o en realidad porque estamos escuchando un poco a nuestros nutrientes, ¿no?
¿A qué hambre hay que hacer caso en primera instancia? Muy buena pregunta. Como digo, no todos estos tipos de hambre, ahora vamos por la quinta, nos faltan dos más, pues no son ni buenos ni malos. Todo esto lo hacemos para tomar conciencia de qué es lo que está reinando en nuestra vida. Cuando hablamos de hambre, al final debería ser como cubrir nuestra hambre. Con comida debemos cubrir nuestra hambre de estómago. Con ningún otro alimento vamos a poder cubrir los otros tipos de hambre. Y es aquí un poco, yo creo, la conclusión que quería llegar más adelante, pero ha salido ahora y no hay problema, ¿no? Es decir, por muchas veces que coma un pastel bonito que me están poniendo delante, si no veo cosas bonitas en mi vida, no lo voy a cubrir solo con eso, ¿no? O sí, solo lo cubriré con eso, pero es un indicador de que me faltan ver cosas bonitas, ¿no? En mi vida. Lo mismo con el hambre olfativa, ¿no? Si solo voy a regir mis instintos por lo que huelo, en realidad no estoy cubriendo mi hambre real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hambre 100% pura, pues yo te diría, ostras, primero vamos a ver qué tipo de hambre tengo. Entonces voy a poner solución para cubrir este tipo de hambre con algo que no sea comida. Y luego, ostras, voy a escuchar a mi hambre real y según el hambre real que tenga, si es un 0 o es un 10, voy a darle a mi cuerpo lo que necesita. Que esto está muy relacionado con lo que hace meses hablé en un directo sobre la alimentación intuitiva, que al final es escucharte y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita, ¿no? Pero estamos bombardeados por un montón de mensajes y cosas que me cuento y cosas que me cuentan y cosas que leo que nos están un poco pervirtiendo, ¿no? de lo que es real del hambre de verdad, ¿no? Entonces, yo te diría, bueno, evalúa qué tipos de hambres están por ahí presentes, intenta averiguar cómo las puedo satisfacer, pero el hambre real se nutre con el hambre de estómago real, ¿no? Que tengo en ese momento. No sé si he contestado a tu pregunta, Marta. ¿Qué más? Hambre celular, sí, ya está. Es como necesito hierro, necesito cobre, necesito, zinc, necesito un montón de nutrientes que mi cuerpo está pidiendo en este momento, ¿vale? A veces es porque necesito algo líquido, sólido, ¿vale? Ahí viene toda esta variedad también de lo que mis células me están pidiendo. Nos quedan dos tipos de hambre. Una es el hambre mental. Y esta es de las más poderosas, antes la he mencionado anteriormente, ¿no? Cuando decía cuáles eran las más potentes. El hambre mental es de las más poderosas y a la vez también diría yo que más peligrosas, ¿no? Nuestra mente necesita nutrirse ¿de qué? De información, un montón de información, y en lo que respecta a los temas de nutrición, pues la verdad es que nos nutrimos de un montón de información pues que me han dicho de aquí, de allá, de cuando hice esta dieta, de lo que he leído en ese blog, de lo que he oído en casa, de creencias que tengo pues desde que eran pequeñitas, ¿no? Desde que yo era pequeñita. Todo este tipo de creencias para mí son las que muchas veces superan a todo el resto de hambres que podemos tener, ¿no? Sería el tipo de voy a comer esto porque no engorda, o no voy a comer pasta pues porque engorda. Entonces estoy modulando mi tipo de hambre según un hambre mental, de lo que me está diciendo mi mente, ¿no? Otro tipo sería, voy a comer a las 2 porque a las 2 siempre he comido y en mi casa se come a las 2 y se ha comido siempre a las 2 en punto y estas son las 2:30, tengo que comer. Fijaros el tengo que comer, ¿no? Cuando en realidad no hemos escuchado si realmente mi estómago tiene hambre. O el voy a acabarme todo lo del plato. Esta me encanta porque sale muchísimo en sesiones con clientas de que cuando les pregunto, ¿te acabas lo del plato? Sí, sí me lo acabo, ¿no? ¿Y tienes hambre cuando te lo estás acabando o cuando te lo quieres acabar? Y muchas veces me dicen no. O por ejemplo, yo me cuestiono cuando voy a un restaurante, ¿no? Y voy con una persona y pedimos el mismo plato y nos ponen la misma cantidad. Ostras, ¿tengo yo la misma hambre que la otra persona? ¿Por qué me lo tengo que acabar? A lo mejor no tengo hambre o a lo mejor sí que tengo más hambre que la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces es como me lo tengo que acabar y yo digo, no,
lo puedes guardar. Aquí es verdad que en España no se lleva tanto, aunque yo creo que si lo pidiéramos más se llevaría, pero aquí en Estados Unidos también es verdad porque las cantidades que ponen en los platos son industriales, pero está muy bien visto que no te acabas el plato y te lo pides para llevar y lo cenas o te lo comes al día siguiente, ¿no? Porque realmente los platos, la cantidad es muy grande. Pero lo deberíamos hacer igual en nuestra casa también, ¿no? Cuando nos sirven un plato, oye, preguntarnos, voy a acabarme, quiero acabarme todo este plato, ¿por qué me lo tengo que acabar todo este plato? ¿No? Para mí este tipo de creencias sería como cuestionarnos de dónde viene esta creencia, ¿no? Viene de mi madre, viene de mi padre, viene de que la he oído, viene incluso de los comedores escolares, de me lo tengo que acabar todo. Yo creo que yo he comido en el comedor, ¿no? Del colegio mucho tiempo y era como... Sí, muy bien, Carol, ahora te leo, ¿no? Me acabas de abrir un debate con lo de no tirar la comida. Yo no estoy hablando de no tirar la comida, estoy hablando también de guardarla, quizás, pero también digo, ostras, a lo mejor estoy castigando a mi cuerpo. También es que nos han metido una idea de cuando éramos pequeños, yo también me acuerdo en el colegio, ¿no? De, ostras, hay niños que se mueren de hambre, pero esto es otro debate, ¿no? Entonces, es otro debate que no va con mi tipo de hambre o el nivel de hambre que tengo en ese momento. Entonces estoy forzando a mi cuerpo muchas veces a comer más de lo que realmente necesito, ¿no? Y de aquí se derivan un montón de problemas. O sea, es que ahora no vamos a entrar, pero muchísimos trastornos de la conducta alimentaria vienen derivados de esta hambre mental, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es cuestionarlo y la próxima vez preguntarte si me tengo que acabar todo lo que hay en el plato. Bueno, simplemente analizarlo, ¿no? El hambre mental es la que nos vuelve también más como ansiosos, mucho más que el hambre visual o olfativa, ¿no? Es la que, bueno, yo creo que impera sobre todos los demás. Entonces, cuando tengáis un tipo de creencia de esto sí lo debo comer, no lo debo comer, un poco cuestionarlo, ¿no? De pensar de dónde viene. Vale, sí, el comedor del colegio, Marta, ya hemos compartido comedor de colegio, pues nos ha hecho mucho mal, ¿no? Yo creo que había que acabarse la comida sí o sí, y no sé si os acordáis, igual no viene mucho a cuento, ¿no? Pero o sea, había gente que escondía la comida, tiraba la comida porque no se la quería comer. Y no era por a lo mejor es que no me gusta, que también, sino porque es que pues a lo mejor no tenían hambre, ¿no? Entonces, ostras, quizás si nos hubieran enseñado a, oye, ¿cuánta hambre tenéis? O a poner esta nota del 0, tanto que ponían notas en el colegio, ¿no? Pues poner el 0 al 10 cuánta hambre tengo, igual nuestra evolución hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, bueno, pero nunca es tarde, podemos entrenar esta hambre mental. ¿Qué más? Sí, ya el último tipo de hambre, que es el hambre de corazón, que también lo he mencionado antes. El hambre de corazón, que es lo que se le llama al tipo de hambre con el cual comemos comida para satisfacer pues, un vacío interno, ¿no? Algo que necesitamos saciar a nivel emocional, pero que intentamos buscar a través de la comida. Como hemos dicho, la comida nos da placer, ¿no? Pues ya a nivel bucal ya satisfacemos un montón de necesidades y lo relacionamos directamente con el placer. Pues como hemos dicho, un bebé come y se calma, la comida es también algo social que relacionamos con el placer. Entonces muchas veces creemos que cuando estamos mal o cuando hay una emoción por el medio, pues la comida, pum, ¿no? lo va a cubrir. Y no conozco ningún alimento que cubra el hambre de corazón, de verdad. Hay momentos de placer, esto sí, hay momentos de placer cuando como, pero el vacío real, y ahora no digo que todos tengamos un vacío, si es que todos comemos a través de las emociones, ¿no? Pero ese vacío, a veces es aburrimiento, no hace falta estar fatal para comer, es aburrimiento, es tristeza, es indecisión, son nervios. Con los nervios pasa que hay gente que no come, hay gente que come mucho, pues esta emoción lo que nos hace es cubrir momentáneamente algo, ¿no? Pero no está satisfaciendo realmente lo que le falta a mi corazón, ¿no? Entonces, ahí... lo que le hace falta a mi corazón es lo que se le dice intimidad, ¿no? Intimidad conmigo, intimidad también con otras personas, el relacionarme, el tener una conexión más interna, ¿no? Vivimos muy de cara hacia afuera, fijaros, bueno, el día a día, ¿no? Nos lo pasamos como el hacia afuera y el no tener estos momentos como de conexión hacia ti mismo,
el de pues tener también compasión de ti misma, de tus momentos, no va a llenar ese hambre de corazón. Entonces, volviendo un poco a todos los tipos de hambre, el hambre de corazón, el hambre mental y también el hambre bucal, ¿no? Son los 3 tipos de hambre que tienen más poder sobre los otros, ¿no? El bucal porque es muy potente, porque es que necesitamos tener en la boca algo. El mental porque es el que rige el esto sí, esto no y puede con todo, y el de corazón porque al final hay una emoción detrás que también un poco se apodera de lo que sí debo comer, de lo que no debo comer. Muchas veces el hambre emocional también es que como este alimento pues porque me recordaba a mi abuela cuando me daba esto cuando era pequeña, o me recordaba a... y no es malo, simplemente es también poner conciencia sobre que hay una emoción ahí detrás que está rigiendo esa conducta, ¿no? Simplemente tenerlo presente. Entonces, hoy no vamos a entrar en las diferencias entre hambre real, hambre emocional, de las que se habla mucho y que también podéis buscar en internet porque hay millones de descripciones, pero esta última, el hambre de corazón, estaría muy relacionada con el hambre emocional. Y dicho esto, solo quiero decir que el hambre emocional no es mala, ¿no? Decimos como, no, solo hay que comer con hambre real. Y yo diría, bueno, el hambre emocional, según cómo se mire, si es verdad, si solo rige mi vida el hambre emocional, una emoción que hay detrás y no estoy atenta al hambre de verdad, pues hombre, muy saludable no va a ser, pero la comida está llena de emociones y también es bueno, ¿no? A mí no me gustaría comer sin emociones o siendo, pues eso, cero emocionales, solo, pues no sé, mentales tampoco, ¿no? O solo... Pues, en la comida intervienen las emociones y es bueno que así sea. Entonces solo hay que tomar esa conciencia y ver si lo que estoy tratando de llenar es un vacío, una emoción o es hambre de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, un poco como tareas, yo creo, para vosotros, os invito a que esta semana, o ahora los que estéis en España, estéis a punto de cenar, pues reviséis un poco el tipo de hambre que tenéis. Yo creo que es fácil de un poco detectar estas 7 tipos de hambres: visual, olfativa, bucal, de estómago, celular, mental o de corazón. Y un poco ver qué tipo de hambre tengo y cómo la puedo satisfacer, ¿vale? Y me encantará, pues nada, que me dejéis comentarios en algún post o que me enviéis algún directo, un mensaje directo pues de vuestras experiencias. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Os recomiendo mucho el libro de Comer Atentos de Jane Chozen, que es esta autora que habló de los 7 tipos de hambre. Y nada más por mi parte. También aprovecho este pequeño directo para deciros algo que me hace mucha ilusión, que es que la semana que viene sale mi primer ebook a la venta, así que nada, os informaré por aquí, y también os podéis suscribir a las newsletters que está en mi perfil. Y nada, os seguiré informando también de más directos que voy a hacer con directos compartidos con gente muy interesante para bueno, ampliar todo este tipo de conocimiento y que os sirva para todos, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, creo que no, así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, nos vemos muy prontito, ya os lo anuncio. El 7 de abril será el próximo directo a la misma hora con una persona que os anunciaré próximamente, pero ya podéis reservar vuestras agendas, ¿vale? Un abrazo y que acabéis de pasar un muy buen domingo y feliz semana.